Buen día. Buen día. Hola, buen día, ¿cómo Voy a están? entrar. Bien, buen día. ¿Y cómo hiciste para entrar, Maya? No, es que me había sacado el mail, no sé por qué. Y como tengo el mail, el mío, el personal y el de la cátedra, Ah, como que cuando entraba con un mail era el otro, no sé, bueno. En algún momento bueno, se le antojó que sí, pues, la verdad, pasa porque tiene que pasar. para darle misterio al sábado a la mañana. Claro. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, me alegro. Antes que arranquemos, el usuario ese que tiene un número que termina en 7956, ¿a quién corresponde? Porque ya nos pasó el sábado pasado y no supe a quién ponerle el presente. Damián Peralta. Damián Hola, Peralta. ¿cómo les va? Hola, Damián. No, ¿Cómo pero hay andan? otro que termina en 7956. Ah, no, claro, sí. ¿Es el mismo? Sí, a veces suele duplicar. Se Ah, duplica, ¿sí? sí, sí. Sí, Sí, a sí, a ver, veces se ve que es duplica. por conexión y es como que Ah, queda. yo para que no nos hackeen tu clase, Carón. Claro, y después se la venden a la KGB. Vean lo que hacen los hippies de Argentina. Los punk. Hippie no. No acepto esta calificación. Bandera de ahí atrás, muy punk no es. No, ¿viste? Es muy Machu Picchu. ¿Cómo Ah, siguió voy el a poner la congreso, energía. Carón? Mucha Bien, a la gente, tarde ¿no? estuvo bien. ¿Cómo? Mucha gente. Mucha gente. La mesa nuestra tuvo muchísima gente. Te digo, yo estuve en otra que tuvo 40 personas, nada más. No pasó de 40. Que Mira. tuve una a la tarde. Con la gente del alvear. Pero bien. Ujú. Este, estuvo buena la mesa nuestra. Salió bien, qué sé yo. Salió linda y estuvieron bien las intervenciones también. Sí, sí, sí. Pero el Congreso ese estamos todos los años. Sí, sí, Estamos nosotros abonados. Sí. virtualmente este año. Pero siempre. Ahí va. Bueno, Bueno, esperamos un ratito, ¿no? Porque tenemos poca gente. Ah, ¿No? sí. Hola, buen día. funcionó. Adriana va cambiando de personalidad, ¿viste? Hoy es Malena Capaccio. Ay, perdón, Ah, hoy porque es acá esta Malena, yo no computadora notifiqué. pobre tiene múltiples usuarios, Alfred. Nos odia ya, pobre. Sí, ya veo, sí. Debería ser Pero tú reconocimiento entraste con el nombre facial de la Twitter. computadora. ¿Cómo? Debería ser reconocimiento facial la computadora. Claro. Claro. No, y Malena se enoja cuando. ¡Ay, está Valentina, mamá! Yo no soy Valentina. O sea, no sé, Bueno. lo mismo con mis hijas. No, aparte que las maestras te piden, como tampoco identifican los pies porque lo ven con suerte una vez por semana, como le pones el nombre, o sea, como, avísame que no sabes quién es el pibe. No, cada vez más Zoom tengo, chicos. Es la agenda completa de Zoom de jardín. Ah, no, yo una vez por semana. Por No, suerte. Male, tiene como 5, no, tiene 6 por semana. Y Valentina, que tiene 2 años, tiene 2 chicos por semana, imagínense. Pobre. Pobre. Lo peor es que a Sí, ella le encanta su clase con sus amigos. Es Ah, bueno, pero feliz. si le gusta, joya. Las mías Sí, a la tienen que una no vez me por gusta es a semana mí, que y estoy haciendo se van. malabares. Las mías se van, la dejan hablando a la maestra. ¿esperamos 5 minutos o Y empezar? esperemos. No, tenemos. Otra vez tenemos al amigo 8299, ¿lo podemos No, identificar? no, ahí sí, Alejandra nos contó que a veces duplica Ah, usuario y que pareciera que es la duplicación le de queríamos poner presente a Damián. alguien más. Sí, estábamos igual con teorías conspiranoides, ¿viste? Así como, a alguien le interesa lo que hablamos un sábado a la mañana. Tenemos el secreto de la vacuna. Está en esta computadora. Ah, ahí sí nos empieza a escuchar.
AstraZeneca A ver, se alguien, llama. alguien me escribió ayer. Bueno, todos los les demás andan todos bien, o todo es bien, digo. Bueno, esperamos 5 minutos y 10 empezamos, ¿sí? Son 9 y 6. Dale. Bien. Estamos en 11. Ahí está, listo. Dale, vale. ¿Se escucha bien lo que yo digo? Sí. Sí. Bien. Sí, Alfredo, hoy sí. Hoy sí. Esperemos que no se caiga, porque va y viene la conexión mía. Es un desastre. Ayer estuve en Ecuador, en un coso en Ecuador, y se colgaba, y venía, en medio de la conferencia. Bien. Porque alguien había escrito ayer tarde y él le contesté. ¿Los trabajos los pudieron ver en la semana o Sí, cómo fue eso? algunos llegaron. El de Alexis llegó. Bueno, los de Alejandra estaban. Sí. Los de Vanina también. Los de Janina, no Vanina. Perdón. No, Vanina está ahí presente. No, sí, Janina, otra chica que se llama Janina. Mandó también. Algunos ahí. Si Bam, yo bam, comparto ahí, ¿ustedes ven? bam. Sí. Sí. Sí, ¿Y probemos, escuchan? a ver, pruébalo. ¿Va el sonido, May? ¿Escuchan? No. No, No. No. no se escucha. No sé cómo hacer el tema del sonido. ¿No habrá alguno de compartir sonido o algo así también? Habilitar audio por computadora puede ser que aparezca. Vamos, ver. los jóvenes. Pará, ¿me estás hablando? Habilitar ¿En audio dónde? por computadora. ¿Pero a Sí, dónde tengo sí. que ir? No sé si estás desde una compu, abajo debe haber un micrófono. Me parece que es por ahí que te tira la opción. Sí, haces clic en el micrófono. Hice. Te dice altavoces, varios Me dice micrófonos. micrófono, me dice altavoz. Y después probar Probar altavoz. altavoz Pero va y altavoz. Sí, micrófono. O dejar el audio de la computadora, aparece. Abajo de... Micrófono igual que el sistema, ¿pongo o no? No, bueno, prueba todo. O Anda si no, cliqueando. dejar el audio de la computadora, haría yo. Claro, ponerle play y anda modificando. Ahí, ¿escuchan? No. No. Gesticula mucho. Yo les puedo ir contando lo que va diciendo. Ya lo sabemos de memoria. Hola, ¿Tuviste me uno? parece que tenés que ir Alguien, la voz, a una opción que dice en compartir configuración avanzada o configuración de la reunión, donde te permite compartir el audio también del video. Porque ahora no sé ni siquiera salir del compartir pantalla. Configuración de audio ahí.
Otra vez, tengo que ir a configuración de audio. Me parece que hay una opción que dice opciones Compartir avanzadas pantalla. y que te... Acá en Google dice que hay una opción en la parte inferior izquierda que dice compartir sonido de la computadora. No sé si será. O dejar el audio a computadora, a mí me parece esa. ¿A vos cuál te aparece, Maya? Espera, ¿en qué? ¿En compartir pantalla? Opciones avanzadas de No, compartir. al lado del micrófono, tenés una Pará, ahí flechita está, pará. que... No, por lo menos todos pueden compartir. Eso, a ver qué pasa, dale. Y vos por ahí podés compartir desde tu compu. ¿Lo A tenés? ver. ¿Y ahora? ¿Ya lo pusiste? Sí. Mm. Mientras va llegando gente, así que estamos bien. No, yo no pude. una opción que está en configuraciones, en configuración de la reunión. Ahí no tenés una opción para habilitar el audio, el video. Pues yo ahora no estoy en la compu, para que voy a intentar abrirlo. Bueno, hacemos un curso avanzado de... Sí. No tiene que ser acá. Ese es mi altavoz. Dejar el audio en la computadora. ¿Viste cuando querés compartir la pantalla? No sé si te Sí. aparece como un panel con las cosas que vos tenés abiertas en la compu. ¿Puede ser? Sí, sí. Bueno, antes de apretar ahí, fíjate que abajo en un cuadradito chiquito, seguramente no esté Ah, cliqueado. compartir sonido de la computadora. Sí, eso. Vamos. Genio. Para. Bien, Alexis, punto para Alexis. Vamos ¿Y ahí escuchan, el no? azar, que es tan determinante. Sí, perfecto. Bueno, tenemos un nuevo integrante en la cátedra. Estás Necesitábamos a aprobado. alguien que- Joya. Es un seminario de posgrado, la materia, un seminario de posgrado y Solo delata mi edad. una Y admisión eso al que está doctorado. la más aeronáutica, no sé qué vamos a hacer. No, todo se va a resolver, no se preocupe. Todo se Bueno, aprende. podemos empezar, ¿no? ¿Les parece? Son 9:15. Ay, Yo cuarto, ya estoy arranquemos. yo ya estoy transpirada. Claro. Tranquilo. Vos ya Acordate, empezás. Alfred, Bueno. que te va a cortar a los 40, así manejamos tiempo. A ver si podemos. Grabamos, ¿no? Estamos grabando, listo. Después hay que editar. ¿Se escucha bien? Bien, bueno, empezamos entonces. Bueno, buen día a todas y todos. Gracias por los aportes tecnológicos. La idea es que podamos ver un corto que dura unos minutos nada más. No me acuerdo, creo que eran 15, que tiene que ver con la cuestión del silencio. Pero la idea de hoy es trabajar algunos aspectos instrumentales de intervención
siguiendo con el cronograma que tenemos armado. Entonces, vamos a hablar un poco básicamente de lo que implica la entrevista, pero en clave de intervención. Es decir, lo que implica la palabra, la mirada y la escucha, las diferencias que hay entre, por ejemplo, la mirada en intervención y la observación en investigación, la importancia, diría yo, lo que podemos llamar narrativas sociales, que eso, digamos, replica o potencia la importancia de la escucha. Y también alguna referencia vamos a hacer al registro, o sea, ¿qué implica registrar, ¿no? O sea, ¿desde dónde escribimos? Algo habíamos hablado en encuentros anteriores, pero vamos a plantearlo de una manera un poco más organizada, un poco más sistemática. Yo empezaría con el tema de la mirada, la cuestión de la mirada, porque hablamos de mirada y no de observación en intervención. Y en ese punto, digamos que la mirada lo que hace es articular la palabra y la escucha. Es decir, cuando estamos interviniendo, cuando estamos trabajando, cuando estamos frente a una situación, frente a un problema que nos convoca a intervenir, que nos demanda intervención, estamos en un proceso, estamos observando una situación, pero esa observación que estamos haciendo está fuertemente condicionado por las palabras que circulan en ese espacio y por lo que estamos escuchando en ese espacio. Entonces hay algo más que una observación tipo investigación, para decirlo rápidamente, sino que esa observación se transforma en mirada en la medida de que está atravesada por una serie de afirmaciones, suposiciones, imaginarios sociales. O sea, todos hemos hecho alguna vez alguna entrevista y sabemos que hay un cruce de miradas, por ejemplo. Incluso si vamos más a lo genealógico, a lo arqueológico, a lo Foucaultiano, si uno quiere, cuando Foucault habla del panóptico, no solamente está hablando de una estructura arquitectónica, sino que está hablando de una disociación de la pareja ver-ser visto. Eso es lo que logra el panóptico. El panóptico de Foucault, que creo que todos conocemos, insisto, no es solamente una torre en el medio de un edificio que se usó y se sigue usando en función del control de las cárceles, sino que el panóptico fundamentalmente lo que hace, y esto dialoga mucho con la intervención, disocia la pareja ver-ser visto. Entonces, al disociarse esa pareja ver-ser visto, aparece una figura que ya no es observación, sino que es está más cercana a la idea de mirada. Entonces la mirada es un observar atravesado por la palabra y la escucha, para decirlo rápidamente. Y son palabras y escuchas que están contextualizadas, o sea, no son cualquier palabra ni cualquier escucha, sino que tienen que ver con un contexto, tienen que ver con un lugar, tienen que ver con un espacio institucional, por ejemplo, y también tienen que ver con un recorte en las entrevistas en trabajo social. El recorte tiene que ver con lo social, con las expresiones de la cuestión social puestas en lugar de demanda, problema, interpelación, pregunta, etc. Por otro lado, también esas palabras y esa escucha que condicionan la mirada están atravesadas por imaginarios sociales. Es decir, creo que si hacemos un esfuerzo, es un sábado a la mañana, pues hacemos un esfuerzo de recordar entrevistas, podemos ver que estamos observando, que estamos viendo a ese otro y estamos viendo toda esa situación, pero eso que estamos observando está muy atravesado, vuelvo a decirlo, por lo que escuchamos, por el contexto, e incluso también por los imaginarios sociales que construyen ese problema. No sé si soy claro en lo que estoy planteando, pero me parece que es un punto interesante como para pensar, como para reflexionar. Es decir, si yo estoy frente a un joven en conflicto con la ley penal, mi mirada va a estar fuertemente condicionada por el imaginario social que asuma vinculado con ese tema.
las palabras que escuche en ese proceso de intervención también van a condicionar la mirada. Mi escucha va a estar condicionada y va a condicionar la mirada, y el contexto donde estoy realizando esa entrevista también va a condicionar la mirada. Una cosa es que ese contexto lo hago en la esquina de un barrio, que esa entrevista la haga en la esquina de un barrio, y otra cosa que la entrevista lo haga en la que sería el cuidado que me da una institución. Mi mirada también se va a transformar en ese punto, en el sentido de donde voy a poner mis puntos de mirada. Entonces digo, la mirada en intervención es mucho más compleja que la observación. Para hacer una diferencia usamos esas dos palabras que aprendemos cuando aprendemos metodología de investigación. De ahí que, desde nuestro punto de vista, hay una diferencia entre la intervención y la investigación, lo que no quiere decir que la intervención no construya conocimiento. La intervención construye una forma de conocimiento que es singularizada, que tiene que ver con la propia práctica, que tiene que ver con una forma más casuística de conocer, que la forma de conocimiento en ciencias sociales que nos propone la investigación. En ese sentido, siguiendo con ella, cuando hablamos de mirada de intervención, hablamos de un conjunto de cuestiones que articulan palabra y escucha, decíamos. Son palabra y escucha contextualizadas y que están atravesadas también por los imaginarios sociales que construyen y condicionan. Y no solamente la mirada que nosotros pongamos en ese proceso de intervención, sino la mirada del otro frente a nosotros también va a tener estos atravesamientos que estamos tratando de organizar. Y la observación se vincula con procesos de investigación que permiten un orden mucho más sistematizado, mucho más ordenado. Cuando observamos en la investigación, tenemos una idea de lo que vamos a ir a observar. Es como una entrevista dirigida, por decirlo de alguna manera. Es una mirada dirigida, una observación dirigida. De ahí que yo marcaría esa diferencia entre observación y entre intervención. Y la diferencia en el tema de lo que veo está puesto en, llamamos mirada a lo que observamos en el proceso de intervención, y llamamos observación lo que observamos en el proceso de investigación. Otro elemento también es que cuando miramos, observamos y miramos en clave de intervención, construimos una mirada situada, como decíamos antes, el ejemplo de que si observo en una esquina o observo una institución, bueno, ahí se sitúa, pero también se sitúa desde el punto de vista cultural, se sitúa desde el punto de vista de la experiencia, se sitúa desde el punto de vista del conocimiento. Es decir que, de acuerdo a mis conocimientos frente a determinado tema, voy a interpretar determinada expresión del rostro de la persona, por ejemplo, o voy a interpretar determinado lenguaje corporal, voy a interpretar el sentido de lo que implica, no sé, la circunstancia en la cual es desarrollando esa entrevista, esta parte de la entrevista que la estamos desglosando, que tiene que ver con lo que llamamos la mirada. Por eso hablamos en muchos textos de la importancia de tener en cuenta la palabra, la mirada y la escucha. Para desglosar esto, hoy empezamos desde el punto de vista de la mirada. Incluso hay un autor que plantea, dice, es preciso aprender a mirar por el microscopio, es preciso aprender a leer una radiografía, es preciso aprender a mirar que estamos usando, digamos, los sentidos, estamos usando los ojos, pero esto se singulariza en función del instrumento que se interpone entre lo que miramos y ese otro. Y no es necesario que haya un instrumento. El instrumento, en el caso, lo que se interpone, mejor dicho,
en el caso de la intervención en lo social, tiene que ver con lo que hablábamos antes, lo situado, lo cultural, la palabra, la institución, los imaginarios sociales, etcétera, como, llamémosle si quieren, condicionantes o elementos que aportan a qué juego de mirada u observación voy a tener en un proceso de intervención. Y además, mirada en intervención implica ver en contexto, incluso algo que mencionamos, creo, en alguna oportunidad, esta idea de efecto zoom, ¿no? Es decir, cuando estamos en una intervención, estamos en una entrevista, por ejemplo, eh, imagínense las entrevistas. Estamos observando, pero también nos estamos acercando a la persona en la medida que observamos un rostro, observamos un movimiento de manos, observamos un lenguaje corporal que se acompaña con lo que de lo que escuchamos, pero también mientras estamos observando, estamos imaginando a esa persona en el lugar donde vive. Ese es el juego de los imaginarios sociales. No sé si soy claro. Es decir, estamos imaginando a esa persona en relación a la demanda, perdón, en relación a lo que convocó a este proceso de intervención. Por eso hay un juego interesante vinculado con la cuestión de la subjetividad en este tema de la mirada. La mirada sirve como para introducirnos en el mundo de las significaciones, es reconocer que la mirada significa y construye significados. No solamente la mirada en intervención construye significados, sino la mirada también construye a un otro. Es decir, desde una mirada, si nos corremos del tema de la entrevista, desde una mirada se le dice a una persona, usted pertenece, usted no pertenece a este lugar. Es decir, digamos, una persona que tiene determinado aspecto y aparece en el lugar inadecuado va a ser fuertemente observada, va a ser intensamente observada y va a ser como despedida, echada de ese lugar. O se le va a decir, usted no pertenece a este lugar. Ahí también hay un juego de miradas que no tiene que ver con una intervención directa, pero sí se inscribe en la subjetividad del otro. Entonces digo, entender la intervención desde la idea de mirada, corriéndonos de la idea de observación, nos permite abrir un campo, de conocimiento, nos permite abrir un campo de reflexión que profundiza las posibilidades que nos da una intervención más en profundidad, más cercana a la subjetividad, más cercana a cómo se comprende y se explica el problema sobre el cual estamos interviniendo. Cómo comprende y explica ese problema sobre el cual estamos interviniendo y cómo nosotros comprendemos y explicamos ese problema sobre el cual estamos interviniendo. Incluso la mirada es una forma de comunicación. Pensemos en entrevistas que hemos hecho. Es decir, hay un cruce de miradas todo el tiempo que implica, digamos, un juego de comunicación. Incluso hay un juego de interpretación de esa mirada en ese proceso de intervención. Entonces, fíjense cuántas cosas juegan en la mirada. Acá estaríamos pensando la mirada como una especie de lenguaje, como una forma de decir, que me parece importante que estemos afinados, preparados, en función de tratar de decodificar qué se está diciendo en ese juego de miradas, en ese levantar la cabeza, bajar la cabeza, mirar por un costado, o generar alguna forma penetrante de mirada, por ejemplo. Creo que no sirve solamente para repensar ese lugar, que me parece importante, pero que solamente es fácil de pensar si pensamos en nuestras intervenciones. Seamos estudiantes, porque también hicimos alguna vez alguna entrevista, o seamos profesionales que estamos trabajando con
intervención en lo social, y cómo esta cuestión de la mirada muchas veces nos pasa como algo desapercibido, como algo, es un dato más, incluso puede ser hasta una nota de color. Puede ser un comentario que le hago a mi compañero de trabajo cuando salgo de esa entrevista y punto, y quedó en la charla de café o en el mate que me tomé en tiempos de no pandemia, digamos, en tiempos de lo que se llama normalidad. Entonces la mirada es una forma de cómo se relaciona con la escucha también, en el sentido de que recibimos miradas que nos dicen te estoy escuchando. Miramos de una manera que dice estoy escuchando. Entonces creo que empezar a pensar esto, empezar a pensar este campo de la mirada en términos de observación, en términos de lo que vemos, me parece interesante como una introducción vinculada con la intervención, ¿no? O sea que, vuelvo a decir, es una forma de comunicación y se vincula también con una forma se articula con la escucha. Es una forma de decir, como decíamos antes, sí estoy escuchando, no estoy escuchando. Y también la mirada pone límites, acepta, rechaza, contiene, ¿no? Creo que esto lo enseña mucho la práctica, lo enseña mucho el hacer cotidiano. Entonces, creo que aproximarnos, analizar, tener la mirada como un tema, no solamente como una forma de obtención de datos, sino como un analizador, además de ser una forma de obtención de datos, como un analizador de lo que está ocurriendo, lo que está transcurriendo en un proceso de intervención, creo que nos da más elementos como para entender qué es lo que está pasando y poder operar con mayor amplitud, por decirlo de alguna manera rápida. Incluso podríamos decir que la mirada surge, produce acontecimiento, ¿no? Cuando genera acontecimiento en la medida de que reconozco a través de la mirada que me di cuenta de algo. Es decir, que la observación o mirada se carga de sentido en esa gestualidad, por decirlo de alguna manera. Entonces hay un lenguaje. Y hay un lenguaje que es mutuo. Entonces, desde la mirada también es posible construir algo, digamos, alternativo al panoptismo de Foucault, algo diferenciado del panoptismo de Foucault, que es fundante de las intervenciones, que si quieren en algún momento charlamos eso, ¿no? Esta separación, esta disociación o separación de la pareja ver-ser visto que mencionábamos antes. En ese punto, lo que plantearía también es esta idea de la mirada cargada de sentido, la mirada construyendo, y construyendo ese otro. Porque pensémoslo de una manera mucho más fácil para un sábado a la mañana. Digo, una cosa es que yo hago una entrevista donde me siento y digo nombre, sexo, edad, ocupación, cobertura social, y voy tachando casilleros, que es un poco lo que muchas veces las instituciones nos exigen que hagamos. Y otra cosa es que en ese proceso de intervención mi actitud sea de escucha. Entonces, la mirada en esas dos circunstancias que acabo de describir marca una diferencia. Marca una diferencia en cómo observo y marca una diferencia también en cómo soy observado. O sea, en síntesis, digamos, como para ir conversando y redondeando la cuestión. Cuando hablamos de observación en intervención, bueno, transformamos esa palabra en el concepto de mirada porque decimos que es una observación, pero que está atravesada por la escucha, por el contexto, por lo institucional, por lo situado, es decir, por todo aquello que
le da sentido. Y además de eso, también está atravesada por los imaginarios sociales que condicionan la perspectiva que voy a poner cuando estoy mirando, cuando estoy observando. No sé si me explico, pero doy otro ejemplo en el sentido, de acuerdo a la visión estética que tengamos o nuestros intereses estéticos, vamos a ver un cuadro de una manera o de otra manera. Podemos decir, veo un cuadro, qué sé yo, de los que, digamos, hablemos de la pintura argentina, veo, qué sé yo, el Malón, o el cuadro Sin pan y sin trabajo de la Cárcova, diría, bueno, lo miro desde la perspectiva de la crudeza que impone el desempleo y la crisis económica a fin del siglo XIX. Lo miro desde los rasgos, lo miro desde la relación hombre-mujer, lo miro desde la escasez. Es decir, que hay distintas formas de aproximación a una escena, hay distintas formas de aproximación a una otra edad, como creo que este ejemplo que estoy dando de la plástica es bastante útil como para pensar esa cuestión. Siempre nuestra mirada va a estar condicionada por nuestros intereses, nuestra formación y básicamente nuestros imaginarios sociales. Quedan 2 minutos 50 segundos, digo, pero para seguir redondeando el ejemplo. Imaginemos que que estamos de vacaciones y entramos a una iglesia. Entramos a una catedral medieval, qué sé yo, medieval. Bueno, hay una mirada de quien tiene intenciones o le interesa lo arquitectónico, hay una mirada de quien le interesa el juego de luces, hay una mirada de quien le interesa la plástica, es decir, las imágenes, hay una mirada de quien le interesa hay una mirada de quien tiene una alta una importancia. No son todas las mismas miradas. No estamos observando todos exactamente lo mismo. Y entonces llevar esto a un proceso de intervención me parece clave en función de que la mirada también va a estar marcada por la concepción del sujeto, va a estar marcada por el marco conceptual que utilicemos para construir esa concepción del sujeto, y esa mirada también va a condicionar lo que yo hago, es decir, va a condicionar mi intervención. Y ahí que la mirada, llamémosle observación, entre comillas, dentro del proceso de intervención, es mucho más compleja en intervención que en investigación. Y es, en mi opinión, muy, muy, muy distinta, muy diferente, porque tengo que tener en cuenta todas esas cuestiones que también voy a tener en cuenta en observación cuando estoy investigando, sobre todo si utilizo metodología cualitativa, pero no tiene la intensidad, si ustedes quieren, que tiene, digamos, en un proceso de intervención por todas las tensiones que eso implica. En un proceso de intervención estamos tensionados porque estamos frente a la persona o las personas o el barrio que están planteando un problema, una situación, una circunstancia, una demanda de intervención. Eso también condiciona el ver, condiciona la cuestión de la mirada. Así que bueno, cuando hablamos de lo instrumental dentro de la intervención, bueno, nos referimos a la palabra, la mirada y la escucha. Hoy vamos a trabajar sobre eso y empezamos con la mirada. Me está diciendo la pantalla que me queda menos de 1 minuto, así que bueno, nos conectamos cuando se corte, no sé qué pasa, pero bueno. No sé si hay comentario. La pregunta es, ¿está claro? Díganme, háganme una serie.